Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada zumba de alegría y cada hilo se llena de ternura. En el video de hoy vamos a tejer a una abejita amigurumi, pequeña, dulce y perfecta para regalar o decorar cualquier rincón. Con sus rayitas, sus alitas y su carita encantadora, esta abejita tejida a crochet es ideal para llaveros, souvenirs o detalles llenos de amor. Así que prepara tu gancho, tus hilos amarillos y negros y muchas ganas de crear, porque hoy vamos a tejer un proyecto rápido, divertido y súper adorable. Y recuerda, si te gustan los amigurumis pequeños, tiernos y fáciles de hacer, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tutorial de este canal. Hoy vamos a trabajar en esta mini abejita. Miren, pues ustedes pueden trabajar con dos clases de colores, no puede ser café y amarillo o negro y amarillo. Pueden jugar con esos tonos, ¿no? Bueno, esta abejita mide, vamos a ver cuánto mide aproximadamente su cuerpito, unos 6 centímetros. Su cuerpito mide unos 6 centímetros aproximadamente, ¿no? Bueno, vamos a iniciar realizando pues esta abejita. Necesitamos los materiales que necesitamos es café, amarillo y blanco, ¿no? Para sus alitas. Si ustedes desean hacerle negro el café en vez del café, pues lo pueden hacer. También necesitamos hilo de bordar color café. El mismo estambre blanco de las alas utilicé para la luz de sus ojos. Un par de ojitos, miren, color negro, miden aproximadamente 5 milímetros. Eso sería todo en cuanto a los materiales. Y de ahí relleno. Necesitamos aguja lanera, separador de vueltas, silicona caliente. Y también pues, estoy cogiendo el separador. Un ganchillo de 1.75 milímetros para todo el proyecto. Para que nos quede así, miren esta abejita. Así de esta manera. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando la cabecita de nuestra abejita. Y antes de continuar, suscríbete si todavía no te suscribes a mi canal, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos apoyas mucho a seguir creando contenido gratuito para ti. Comparte este video, déjanos un like y un mensajito. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Miren, así de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son aumentos en cada puntito. Entonces nos vamos a enganchar en el primer punto que realizamos y vamos a realizar nuestro primer aumento. En total vamos a hacer 6 aumentos porque tenemos 6 puntos. Ya hice el primero y 6. Hasta ahí ya tendríamos 12 puntos, ¿no? Porque teníamos 6 puntos, hicimos 6 aumentos, se duplicó el número de puntos, serían ahora 12 puntos. Vamos a iniciar la nueva vuelta y aquí sí ya vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Así miren de esta manera. Y vamos a empezar con este patrón de un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y ahora vamos a la siguiente vueltita. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas y vamos a hacer, ya hice un punto, vamos al siguiente 2 puntos, al siguiente 3 puntos y en el siguiente voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a tejer punto sobre punto estos 30 puntos y vamos a hacer 4 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya tejí aquí mis 4 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 30 puntos. Ahora vamos a iniciar con las disminuciones. Y vamos a realizar nuestro primer punto. Vamos a hacer un punto que ya lo hice. Vamos 2 y 3. Estoy tejiendo un punto en cada punto. Ahora voy a hacer una disminución. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador y vamos a hacer en el siguiente punto otro punto bajo. Y vamos a lo siguiente y vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a repetir 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos, ¿no? Aquí también ya le rellené un poco la cabecita, entonces rellenen antes de hacer esta vuelta que vamos a realizar. Listo, ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer una disminución. Así, de esta manera. Una disminución. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y le rellené un poquito más que me hacía falta. Ahora lo último que vamos a hacer son 6 disminuciones. Aquí ya tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Listo, miren, aquí me quedó ya 6 puntitos. Vamos a cortar la hebra. Vamos a, bueno, si ustedes van a coser la cabeza, pues si desean pueden dejarle hebra. Yo voy a pegarle al cuerpo, así que no hace falta. Van a dejar como unos 10 centímetros si es que van a pegar, porque ahorita solo vamos a hacer el cierre de estos puntos. Vamos a ensartar la aguja y vamos a pasar por cada uno de estos puntitos. Miren, son 6 puntitos, entonces vamos a coger las hebras de afuera, las externas, y vamos a ir pasando cada hebrita así, miren, de esta manera, y simplemente vamos a jalar así, miren, y ya se cerró. Y ahora simplemente con la aguja vamos a desaparecerle por toda la parte vamos a sacar por cualquier partecita de la cabecita, ¿no? Cualquier punto. Si que desean, aquí pueden hacerle un nudito, pero no es necesario, la verdad, porque ya queda muy apretadito. Entonces aquí, miren, zafan así, cortan la hebra si es que van a pegar, si no, pues le dejan la hebra acá larga para coser. Y ya, miren, nos quedaría así la cabecita. Ahora sí vamos a hacer esta pieza de aquí y vamos a hacer 2 igualitas para hacer las alitas. Yo ya hice, miren, la primera, escondí las hebras, voy a replicarlas porque tienen que hacer 2. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son aumentos. Y vamos a tejer un aumento en cada puntito, ¿no? Entonces aquí yo inicio con mi primer aumento. Y así me voy a ir tejiendo 6 aumentos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a colocar ya el separador de vueltas
Y vamos a repetir este patrón. Ya hice un punto. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Tenemos 18 puntos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga, si no, no es necesario. Miren, voy a cortar la hebra. Así de esta manera me introduzco en el último puntito que hice el deslizado y le paso el hilo por atrás. Obviamente, como les digo, si van a coser, dejen la hebra larga. Si van a pegar estas hebritas con la aguja, piérdalen aquí dentro del tejido. Y listo, miren. Entonces ya tenemos las dos piezas que luego van a ir cosidas o pegadas así. Bueno, vamos a dejar a un ladito. Ahora vamos a tejer esta pieza que sería el cuerpito y vamos a iniciar con el estambre de color café. Si ustedes van a hacer la combinación con negro, pues deben utilizar aquí negro. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Ahora vamos a tejer 4 puntitos. Esta piecita es pequeña al inicio, ¿no? Luego ya se nos torna fácil realmente, ¿no? Pero lo vamos a hacer con paciencia para poder hacer el agujoncito que sería de nuestra abejita. Entonces, miren, nos vamos a pinchar en el primer puntito. Y entonces vamos a tejer 4 puntos, ¿no? 1, vamos, 2, 3 y 4 puntos. Como yo les suelo decir, no sé, a mí se me vira al revés cuando hago así piezas chiquitas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Si no les pasa, pues qué buenazo. Pero bueno, si se les hace así al revés, miren, aquí tendríamos que virarle así al derecho porque aquí está al revés. Yo suelo hacer con una pincita, simplemente le cojo así, no se maltrata el tejido ni nada. Entonces le viro así, miren, al otro lado. Con la pincita le voy virando así y el tejido ya me va quedando como debe de estar, miren. Entonces aquí ya está virada, miren la pieza al derecho, ¿no? Y yo aquí jalo aquí esta hebrita y ya tengo aquí 4 puntos porque hice un anillo mágico de 4 puntos bajos y luego hice una vuelta de un punto en cada punto, 4 puntitos. Ahora, en esta siguiente vueltita que yo voy a hacer un aumento en cada punto. Aquí ya el tejido, al hacer los aumentos, ya se me va haciendo cada vez más fácil porque va creciendo el tejido. Entonces aquí tengan mucho cuidado de no saltarse ningún punto. No le pongo separador porque más el separador me estorba. Pero si ustedes desean poner separador de vueltas, lo pueden hacer. Entonces miren, aquí ya voy al segundo aumento. Entonces ya se me va como abriendo más el tejidito y pues ya no es tan apretado. Entonces aquí voy al tercer aumento. Miren, tengan mucho cuidado, como les digo, de no saltarse ningún punto. Y aquí hago mi cuarto aumento. Miren, así de esta manera. Entonces aquí, pues miren, ya tengo 8 puntos. Ya mi tejido realmente está mucho más fácil de hacerlo, ¿no? A partir de esta vuelta hasta ahí hemos estado tejiendo en espiral, ¿no? O sea, no hemos estado tejiendo con vueltas cerradas. A partir de la vuelta que voy a iniciar, ¿no? Voy a hacer vueltas cerradas, ¿no? Entonces yo en el siguiente punto, que ya sería la nueva vuelta, voy a hacer un punto deslizado, así. Voy a levantar una cadenita y en el mismo punto que hice el punto deslizado voy a levantar mi primer punto bajo, que sería el inicio de vuelta. Voy a poner ahí el separador de vueltas. Este punto deslizado y esta cadena que hicimos, estas no se toman en cuenta como puntos. Estas no tejo cuando yo ya llegue al final.
Entonces yo voy a hacer, aquí ya hice un punto, ¿no es cierto? En el siguiente punto yo voy a hacer un aumento. Entonces esto lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Me debe salir en total 4 series. Ya hice la primera serie. Vamos a la segunda serie. Estoy haciendo un punto bajo y un aumento. Vamos a la tercera serie de un punto bajo y un aumento. Y vamos a la última serie, un punto bajo y un aumento. Miren, aquí este punto no le termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Y miren, aquí me sobra como que me sobrara 1 y 2 puntos, pero son del deslizado y la cadena que hice, esos no se tejen. Entonces aquí yo voy a hacer un cambio de color, así miren, de esta manera. Y voy a terminar de hacer este último punto con el color amarillo. No voy a cortar ninguna de las 2 hebras, no, voy a conservar las 2 hebras porque voy a necesitar ir cambiando. Entonces aquí, simplemente aquí voy a hacer 2 nuditos para sujetar la unión de hebras, ¿ya? Vamos a hacer así, miren, 2 nuditos, ¿ya? Luego ya estas hebritas van quedando adentro. Si ustedes incluso, esta es la hebra del anillo mágico, si desean cortarle un poco para que no les estorbe, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta. Recuerden, no cortamos ninguna de las 2 hebras. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Como yo les decía, pues a partir de la anterior vuelta estamos ya con vueltas cerradas, no tejiendo en vueltas cerradas. Donde está el marcador, yo me voy a introducir y voy a hacer un punto deslizado para cerrar mi vuelta. Voy a levantar una cadena y en ese mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer un punto bajo. Y aquí ya cerré mi vuelta. Y en este último punto que hice le voy a poner el separador. Y voy a hacer el patrón de un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo. Y en el tercer punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estos 2 puntos últimos que se ven como que fueran puntos no se tejen. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos aquí a vamos a cerrar la vuelta, ¿no? Y hacemos nuestro punto deslizado, nuestra cadena y nuestro punto bajo ahí mismo en un solo punto, ¿no? Ponemos el separador en el último punto que hicimos. Y luego vamos a hacer el patrón de 3 puntos bajos. Ya hice un punto, ¿no? Este es 2, 3 puntos y un aumento de puntos bajos. Estamos tejiendo en puntos bajos. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque voy a tomar el tono café y voy a terminarlo de hacer con el tono café. Aquí no corto ninguna hebra. Ahora voy al siguiente punto, voy a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y realizo ahí mismo mi primer punto. Y en ese punto que acabo de hacer pongo el separador. Y voy a hacer el patrón de, aquí me toca hacer 4 puntos bajos, ya hice un punto, vamos, 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Y voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Vamos a la siguiente. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo. En este punto ponemos el separador. Y vamos a hacer uno que ya hice. Vamos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. El último punto no lo termino de hacer porque voy a hacerlo con amarillo.
Jalo un poquito el café para que se cierre el punto. Voy a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y ahí mismo mi primer punto que voy a poner ahí el separador de vueltas, ¿no? Y voy a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo ahí mismo. Vamos a poner el separador. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de altura. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto, completar estos 32 puntos. Una vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura y el último punto no lo termino de hacer porque voy a cambiar el estambre de color café. Jalo un poquito el amarillo y luego voy a hacer aquí mi cierre de vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí mismo nuestro primer punto. Ponemos aquí el separador de vueltas y vamos a empezar a ya cerrar el tejido, a hacer las disminuciones. Y vamos a hacer un punto que ya lo hice. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer punto. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Ahora voy a hacer, ya hice un punto, ¿no? Vamos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y el último puntito no lo termino de hacer porque voy a terminarlo de hacer con amarillo. Voy a hacer el cambio de color. Ahora voy a hacer acá nuestro cierre de vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado, la cadenita y nuestro primer punto bajo. Vamos a poner el separador. Y aquí en este punto ya vamos a cortar la hebra del color café porque ya no la vamos a utilizar. Cortamos la hebra. El café ya no lo vamos a utilizar. Entonces aquí solamente ya vamos a utilizar el estambre de color amarillo. Hicimos ya un punto, ¿no? Vamos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de, no se me quiere coger, 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo. Lo hacemos ahí mismo, en ese mismo punto que hicimos el deslizado. Ponemos en donde hicimos el punto bajo el separador. Y vamos a hacer, ya hice una, ¿no? 2, 3 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y también ya le rellené, ¿no? Le rellenan solo lo suficiente. Ahora vamos a hacer el cierre de vuelta. Hacemos nuestro punto deslizado, nuestra cadena y nuestro primer punto bajo. Ahí está el punto bajo. Y vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Aquí. Y vamos a hacer el patrón. Ya hice un punto, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos y una disminución.
Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar esta vuelta. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente vuelta. Y la última sería, vamos a hacer el cierre de vuelta. Vamos a hacer nuestro punto deslizado, nuestra cadena y nuestro primer punto en el mismo punto. Vamos a colocar aquí nuestro separador de vueltas en el punto bajo que hice. Y vamos a hacer, ya hice un punto, ¿no? Vamos a hacer un punto que ya lo hice, una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a cortar la hebra. Así como unos 5 centímetros nada más voy a dejar. Voy a quitar el separador, voy a ensartar la aguja. Ahora, aquí tenemos 8 puntos. Entonces, miren, vamos a ir cogiendo este deslizado y esta cadena no lo tomamos en cuenta, simplemente desde donde haríamos el cierre. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos así, miren, y ya se nos cierra el tejido, ¿no? Si desean aquí le pueden hacer como un nudito si es que desean, pero no es necesario en realidad. Pero si desean así le hacen un nudito aquí para que de pronto no se vaya a zafar. De aquí meten aquí y sacan por cualquier otro lado. Miren, jalamos la hebra, cortamos el exceso y ya estaría hecho el cuerpito de nuestra abejita, miren, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a pegar la cabeza o a coser si es que ustedes van a coser. Vamos a pegar o a coser, esta parte es el final que hicimos de la cabeza. Miren, este es el inicio. El inicio queda hacia arriba, el final se va a topar con el final de acá y así vamos a pegar o a coser. Y listo, miren, así nos queda ya pegadita la cabeza. Donde nosotros hicimos la unión, ¿se acuerdan lo que uníamos, cerrábamos las vueltas? Esa es la parte de atrás. Entonces vamos a tomar las alitas primero y así al derecho, miren, este es el revés, el derecho. Vamos a poner un poquito aquí de silicona y vamos a pegar así o vamos a coser, como ustedes deseen. Miren, aquí ya le puse silicona, le estoy sosteniendo para que se me pegue. Y ahí nos queda, miren, ya puesto la silicona, nos queda así pegado. Entonces justo esta rayita, la mitad, la vamos a pegar aquí donde cerrábamos las vueltas. Así, miren. Vamos a pegarla así. Aquí. Como que tope un poquito aquí la cabecita, miren. Como que pase un poquito la cabecita. Entonces vamos a pegar ahí. Listo, miren, ya queda pegada las alitas, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer son los bracitos y las piernitas, pero las vamos a tejer aquí mismo. Les voy a enseñar cómo. Bueno, aquí tienen la opción de hacerlo los bracitos amarillos o lo pueden, miren, así, o cafés, piernitas cafés o amarillas, como ustedes deseen. Yo le voy a hacer café en esta ocasión, pero si desean hacerle amarillo, le hacen amarillo. Bueno, vamos primero a dejar más o menos unos 60 centímetros de hebra, 60 centímetros más o menos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, dejando, este es el ovillo, aquí está así, ¿no? Y dejamos acá 60 centímetros, ¿no? Entonces nosotros primero vamos a ubicar como el centro, ¿no? Como aquí más o menos calcular el centro. Ya, de aquí, miren, de este centro voy a recorrer. Aquí es el centro, ¿no? Voy a recorrer 1, 2, 3 y 4 puntos y me voy a pinchar aquí, en esta fila de aquí, ¿no? Entonces sería más o menos aquí, ¿ya? Así. Y voy a engacharme el estambre así. Y voy a tejer con esta, no con la sobrante, no con la que dejé, sino con esta de acá. Y voy a levantar 7 cadenas. 1,
y 7. Ahora voy a bajar realizando 6 puntos deslizados porque la primera cadena no se teje. Entonces voy a hacer 6 puntos deslizados. Ya voy. 3, 4, 4, 4, 5 y vamos 6, ¿no? En la última cadenita. 6. Aquí voy a cortar la hebra, voy a dejarle como unos 10 centímetros nada más, corto la hebra y me queda esta otra hebra que dejé, ¿no? Voy a jalar así, miren, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Antes de rematar esta, voy a coger el estambre que está la hebra larga, voy a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pinchar aquí mismo donde sale la hebra. Entonces me voy a pinchar aquí y me voy a salir acá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que sería en este puntito de acá. Voy a salirme aquí, miren, así, en esta parte de acá. Miren, más o menos así, ¿no? Así nos quedaría. Ahora voy a zafar el estambre, le dejo esta pendiente, perdón, estoy muy arriba, le dejo esta pendiente ahí. Me voy a ensartar de nuevo la aguja en esta que corté. Listo, miren, ya me ensarté. Ahora, miren, este bracito lo deben acomodar que quede así. Que quede así, ¿no? Que no quede de otro lado. Que quede así. Lo van a en todo caso sostener así. Miren, yo me pinché aquí, ¿no es cierto? En esta fila. Ahora en la filita de más arriba me voy a pinchar así. Y voy a dar una puntadita. Miren, así. Vuelvo a coger un poquito de estambre. Voy a hacer un nudito alrededor. Voy a pasar la hebra. Miren, voy a jalar así. Y luego me voy a pinchar aquí. Y voy a salir por cualquier otro lado. Así, miren. Y jalamos. Y simplemente aquí cortamos la hebra, ¿no? La hebra chiquita que nos sobró. Ya. Eso sería todo, miren, así, ¿no? Entonces, tengo toda esta hebra que yo tengo acá. Entonces, simplemente voy a hacer acá lo mismo, ¿no es cierto? Estoy así. Voy a aquí, miren, me pongo así. Aquí tengo yo la hebra. Entonces voy a tomar así un puntito. Voy a sacar por aquí así el estambre y voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y voy a hacer 7 puntos deslizados. 6 puntos deslizados. 2, 3, 4, 5 y por último aquí 6, ¿no? Y voy a jalar la hebra, jalar toda la hebra, miren. Entonces este bracito queda hacia abajo, pero este bracito lo voy a poner que me quede así, hacia arriba, ¿no? Miren, que me quede así. Entonces voy a ensartar la aguja. Entonces aquí voy a acomodar el bracito primero, ¿no? Así. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es, voy a darme una pinchadita de aquí hacia el puntito de arriba. Así, de esta manera, miren, así, ¿no?
Luego me voy a pinchar un poquito de nuevo aquí en el brazo. Cerramos, miren, así, jalamos. Me meto por aquí y luego lo que voy a hacer es salir a la misma dirección abajito del brazo. Voy a salir aquí en medio de estas dos filas del amarillo. Miren, jalo la hebra así, de esta manera. Miren, me queda este hacia arriba, este hacia abajo, jalo la hebra, miren, y me queda aquí. Bajé en la misma dirección en medio de estas dos filas. Entonces voy a hacer prácticamente lo mismo para las patitas. Entonces me giro así, tomo, miren, así, voy a sacar y voy a levantar 7 cadenas, 1 y 7 cadenas, y me voy a ir tejiendo 6 puntos deslizados y 6. Miren, jalo de nuevo la hebra, miren. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente voy a ensartar la aguja, me voy a pinchar, voy a acomodar, ¿no? Que me quede, miren, aquí está el bracito así, aquí la piernita me debe quedar así. Entonces yo voy a acomodar así y me voy a subir una filita más arriba y me salgo por aquí mismo, miren, así, y ahí ya me quedaría la patita. Me paso de acá al otro lado, abajito de este brazo, en la mitad de estas dos filas, y voy a repetir lo mismo que hice acá, 7 cadenas, 6 puntos deslizados, y ya luego por último remato la hebra. Miren, así estamos ya con las piernitas y los bracitos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es las antenitas. Es así, pues, bueno, yo estoy haciendo café todo. Las antenitas iban cafés o negras, como le vayan a estar haciendo, ¿no es cierto? Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a meternos aquí, miren. Vamos a ubicar así, ¿no? La abejita. Entonces es como que partimos así horizontal, ¿no? Entonces este es el anillo mágico. Me bajo, me salto esta, me voy a la siguiente, introduzco aquí el ganchillo, salgo así. Entonces aquí voy a sacar así de esta manera y voy a hacer 8 cadenas, 1 y 8. Ahora voy a bajar 3 puntos deslizados, voy a hacer solo 3, 1, 2 y 3, ¿no? Aquí voy a cortar la hebra, voy a dejar más o menos unos 30 centímetros para hacer la otra antenita, miren, así de esta manera. Entonces, primerito lo que voy a hacer es esta hebrita de aquí, la voy a esconder dentro del tejido, esta. Listo, miren, ya escondí esta hebra. Estábamos así, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar hacia acá. Entonces, ustedes pueden pasarle dentro del tejido o simplemente dar puntadas. Por ejemplo, así, miren. Doy una puntada donde no hemos tejido, miren. Di así, ahora me meto hacia adelante. En cada puntito voy haciendo así, miren. Sin estirar mucho para que no se les deforme. Voy a dar otra puntadita así. Así, miren. Entonces aquí ya llegué a la base, ¿no? Entonces la antenita me debe quedar así, paradita, ¿no? Entonces yo llego acá a la base y me voy a pasar al otro lado y me voy a pinchar acá, miren, así, ¿no? Y voy a jalar. Jalo y estiro así, miren, para que no se me frunza. No sé si se me está mirando. Para que no se me frunza la esta. Entonces, como les decía aquí, en el otro lado que ya nos pasamos, vamos a hacer exactamente lo mismo que acá. Levantamos 8 cadenas, hacemos 3 puntos deslizados, vamos con la hebra bajando con puntadas y luego rematamos, miren, para que nos quede así.
Y listo, miren, ya estarían las dos antenitas así. Y ya simplemente nos faltaría hacer ya el diseño solamente de la carita, ¿no? Que es colocar los ojitos. Ya les voy a indicar cómo poner. Entonces, miren, vamos a colocar los ojos así de esta manera. Y vamos a contar desde acá arriba del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la sexta vamos a colocar los ojos con unos 2 puntitos de separación. Miren, ¿no? Siempre des en cuenta que queden bien céntricas los ojitos, ¿no? Más o menos ustedes dividen la mitad, aquí le dejan 2 puntos y bajan las 6 filas. Listo, miren, yo ya ensarté estambre de color blanco. Me puse en la parte inferior del ojo, en la mitad, ¿no? Ahora me voy a pinchar al otro lado, al contrario, aquí. Y miren, aquí arriba me voy a pinchar y voy a salir de igual forma en la parte de arriba de acá. Y vamos a jalar despacito, que no se nos apriete mucho, ¿no? Vamos a jalar así, miren, para que nos quede esta lucecita del ojo. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de acá. Listo, miren, y así nos quedan los ojitos con la lucecita. Ahora lo que vamos a hacer es la boquita. Inserté estambre de color, perdón, es hilo de bordar color café. No, entonces como quiero que no me quede tan delgadita, le hice doble hebra, ¿no? Más o menos así. Entonces me voy a insertar justo donde terminan los ojos y voy a coger estos 2 puntitos de aquí. Me pincho acá y salgo abajo en la mitad de esos 2 puntitos. Miren, la hebra me debe quedar, déjenme jalar bien las hebritas atrás, no del para poder hacer esto. Miren, y me queda así la boquita. Voy a pincharme aquí mismo y voy a salir acá arriba, así arribita del ojo, aquí. Justo aquí, miren, en esta parte arribita del ojo subiendo una fila. Ahora vamos a hacer la cejita. Vamos a recorrer un puntito y vamos a bajar una fila. Y nos pinchamos aquí. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Miren, y jalamos así. Y ya nos quedaría así la cejita. Y acá hacemos lo mismo. Y listo, miren, así me quedó la abejita. Le puse rubor aquí en las mejillitas. Arriba también me animé de ponerle, miren. Así nos quedan las abejitas con los bracitos amarillos o las piernitas amarillas o café. Ustedes deciden cuál hacer, cuál les gustaría realizar. Y bueno, si todavía no te has suscrito a mi canal, ayúdame suscribiendo. No te demoras, te tomas solamente unos pequeños segundos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Vamos a seguir haciendo estas figuritas mini. Así, con tu apoyo, pues seguimos creando contenido que es totalmente gratuito para ti. Bueno, comparte este video, déjanos un like, un mensajito y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Cuídate mucho, bye bye.